de 50 libras, perdón, de 50 kilogramos, se para en una báscula dentro del elevador, del ejemplo anterior, y pregunta, ¿qué peso marca la báscula? ¿Cuánto marca la báscula? Aquí lo que tenemos que analizar es cuando el elevador ya está en ese proceso de desaceleración, en el cual pues está generando una fuerza, una aceleración, para poder llevar la velocidad que tenía inicial hasta cero, o sea, detenerlo. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuánto va a marcar la báscula en la cual esta persona está por arriba, ¿no? Está subiendo a esa báscula y esa báscula y bueno, tanto la báscula como ella están dentro del elevador, dentro de ese sistema de referencia. El sistema de referencia es eso, ¿no? Lo que estamos dentro del elevador, lo que es el elevador. Entonces aquí, bueno, ya analicé el elevador, ¿no? Pero ahora dentro del sistema del elevador me están pidiendo que analice algo que está dentro. Ujú. ¿Qué analizaríamos? ¿Cuál sería el objeto de análisis? La persona y el punto de contacto que tiene con la báscula, me imagino. En este caso, pues la persona eh, sería el punto de, ¿Está compartiendo pantalla o no, profe? no sé, creo que no. No, es que, No, es que como empezó a hablar tipo como si estuviera escribiendo, fue como de Dios, no vaya a ser que está mostrando algo y... no, entonces no, perdón. Ok. Es que toda la mañana tuve problemas, estuvo parándose, deteniéndose mi computadora y tuve que entrar por otro dispositivo. Yo pensé que ya. Ah, con razón, digo, no veo el lápiz. ¿Dónde está el lápiz para escribir? Ahí está. Nada más veía el lápiz que aparece del Power. Ahora sí, ese es el problema, ¿no? Entonces estábamos en el elevador y dentro del elevador está esta persona en donde está arriba de una báscula y la pregunta, ¿cuánto peso, cuánto está marcando esa báscula? Y les comentaba, bueno, el análisis lo tenemos que hacer cuando lo que es el elevador pues viene desacelerando, viene frenando. Entonces, como comentaba su compañero, el objeto en cuestión para analizar pues, va a ser la persona. La persona pues ya tiene una masa, ¿no? Una masa al cual genera un peso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es nuestro diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. En este caso, estamos como partícula. Y la fuerza activa pues sería el peso de la persona, ¿no? Au. ¿Cuánto valdría el peso de la persona? 50 por 9.81. ¡Ugh! 400. 490.5. Ahora sí participa la Gaby. Ay, ¿ves? Por eso no me 290.5. animo. Ya me voy. Nah, es con Cuatrocientos cariño. noventa punto cinco newtons, ok. Y luego, ¿qué no deja que caiga esta persona? Una fuerza normal. La normal generada por el apoyo. Ahora, esa fuerza normal, ¿quién la genera? El elevador. La báscula técnicamente, ¿no? Ajá, el elevador, pero entre el elevador y lo que es la persona está ¿quién? La 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 báscula. base. báscula. Entonces, la báscula está generando una fuerza, que en este caso va a ser la fuerza que está sosteniendo, ¿no? Esta persona. Nosotros cuando nos subimos a una báscula, pues, ¿quién nos sostiene que no caigamos? Pues La la báscula, báscula, ¿no? ¿no? Y entonces, cuánta fuerza está generando esa báscula para sostenerlo? La misma que nosotros le ejercemos. Ajá, la misma Una- que nosotros le ejercemos y en este caso la que nos está marcando, ¿no? En la báscula, ¿sí? Nada más que en kilogramos fuerza.
Para pasarlo a Newton, pues habría que multiplicarlo por 9.81. Entonces, ¿cuánto va a marcar la báscula? Ah, pues va a ser la fuerza que la báscula está ejerciendo sobre la persona, que en este caso, pues va a ser la fuerza normal. No sé si queda claro esa parte. Sí. La fuerza normal la genera la báscula. La báscula es la que está sosteniendo a la persona. Por tanto, lo que marque la báscula, ¿sí? Lo que esté marcando ahí en su registro, es la fuerza que está sosteniendo a la persona y por tanto, pues es lo que está marcando. Ujú. Es lo que quiero saber, es la incógnita. Esta es mi incógnita. ¿Cuánto peso está soportando esa báscula para pues mantenerla, ¿no? Que no se caiga. Pero aquí todo el demás sistema pues está siendo desacelerado. Hay una aceleración, que es el dato que voy a rescatar del problema anterior. ¿Cuánto valía la aceleración? Vale 2 metros sobre segundo cuadrado hacia arriba. 2 metros por segundo al cuadrado. Hacia arriba. Es lo único que yo rescataría de lo que es el problema anterior. Bueno, ¿alguna duda con el diagrama de cuerpo libre? No. Entonces, pues bueno, esto prácticamente es mi diagrama cinético. Masa por la aceleración, que ya sé cuánto vale. Vale 2 metros sobre segundo cuadrado, actuando hacia arriba. ¿Ustedes cuánto creen que marque? ¿Más o menos de los 50 kilogramos? Chale, hice esto en prepa y no me acuerdo. ¿No? Ahora que vayan Pues a un elevador, pues se llevan su báscula me y, imagino, y se suben y se pesan. me imagino conforme más vaya, bueno, conforme vaya frenando, conforme se acerca al punto de frenado completo, la báscula va a marcar un peso mayor y en el instante en el que frene va a marcar un peso menor y de regreso va a marcar el peso normal por pues, todo el juego de fuerzas que está viendo ahí. Ah, sí, bueno, sí, aquí va a depender si va bajando o va subiendo Mm, el frenado, cuánto peso va a marcar la báscula. En este caso estamos considerando que se está Baja. desplazando hacia abajo entonces pesaría y por más. tanto tiene una aceleración hacia arriba para frenarlo, ¿no? Ujú. Porque si va subiendo y va frenando, la aceleración iría hacia abajo, sería distinto lo que marcaría. Sí, Bueno, ya tenemos nuestros diagramas, el diagrama cinético, el diagrama de cuerpo libre. Hay solamente dos fuerzas que están actuando. Entonces, aplico mi condición de equilibrio, no la condición de equilibrio, más bien la ecuación de movimiento, que es la segunda ley de Newton y que me dice que la fuerza, la suma de las fuerzas, es igual a la masa por la aceleración, de las cuales pues ya sé cuánto vale la aceleración, ¿no? Entonces, hago mi sumatoria de fuerzas aplicado, pues bueno, pues al eje de las 10, ¿no? Que es en el único eje donde estamos aplicando fuerzas, ¿no? La masa por la aceleración. Entonces, ¿cómo queda la suma de fuerzas? Consideramos que hacia arriba es positivo. va a ser la Fn o fuerza normal. Fn, que es positiva, menos el peso, Exacto. que son 490.5. Bueno, vamos a dejarlo primero con literales. Masa por gravedad. Vamos a dividir el peso, que es masa por gravedad. Y esto es igual a ¿quién? A la masa Ujú, por la aceleración. por la aceleración. La fuerza normal, observen, va a ser igual a la masa por la aceleración más la masa por la gravedad. Ujú, ¿Sí? La fuerza normal va a ser igual a la masa por, aquí factorizando, me queda por la aceleración o desaceleración que tenga el objeto más la gravedad. mm, ¿Sí? Y con esto podemos ver que pues sí va a ser un peso mayor, porque aquí le estoy sumando lo que es la gravedad más aparte
el valor con que está desacelerando el elevador. Entonces la fuerza normal va a ser igual a la masa, que vale 50 kilogramos, por la aceleración de la gravedad perdón, por la suma, ¿no? Que son 2 más 9.8. Por tanto, la fuerza normal es igual a 50 por 11.8. ¿Y eso cuánto es, por favor? 540.5. ¿Sería 2 540. positivo o 2 negativo, profe? Aquí es muy interesante su pregunta de su compañero. Aquí influye mucho en mi sistema de referencia, ¿no? Que aquí, bueno, lo puse, pero importante ponerlo. Los sentidos positivos, en este caso es X y este caso es Y, ¿no? No es cierto, no es cierto. Nosotros del problema anterior rescatamos que la aceleración que tiene el elevador es de 2 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Y está actuando hacia arriba. Por tanto, como el vector está actuando hacia arriba, aquí en la sustitución es positivo. Ok. A mí me Bueno, sale 590.5. Sí, es 590.5. Me faltó ahí un dato. ¿quedó claro esa parte de la Sí. pregunta que hizo su Sí. compañero, que es bastante buena? 590.5. ¿Y qué unidades son? Newtons. Newton. Bueno, ¿y cómo lo paso a masa, a kilogramos? Los newtons son... Bueno, para compararlo con estos 50 de aquí, ¿no? Pues lo divido, ¿no? Entre la gravedad. Dividen esto, por favor, entre G. Una duda, ¿cuál fue la pregunta que hizo Soto? 60 punto... Ah, Ay, ¿De cómo 60 actúa punto bueno, qué 19. valor es la aceleración? Si es positivo o negativo. en este caso es positivo por el sistema de referencia, ¿verdad? En eso quedamos. Va, gracias. Sí, por el dato de la aceleración que estaba actuando hacia arriba y por el sistema. Sí, es importante aquí los signos. Ok. Y bueno, observen cuánto va a marcar la basculita. Marca 5 kilos más, eso pues es muchísimo, ¿no? ¿La O sea que gravedad no, también siempre va a ser eh, positiva, profe? aquí, bueno, la gravedad no lo estoy usando como un vector, sino como una cantidad escalar Ok. para obtener ¿qué? El peso. Esto de aquí, peso, exactamente. El peso es el que me está diciendo si es qué sentido tiene. Esto en Ok. conjunto, mira, ya el signo ya está aquí, mira. Ok, ok. El signo como gravedad o como peso. Bueno, aquí como estoy haciendo suma de fuerzas, es como vector de fuerza. Sí. Entonces, este signo, ¿cómo sé que va hacia abajo el peso? Pues porque la fuerza de gravedad o la aceleración va hacia abajo. Pero Ok. aquí ya está el signo, para que sí, también es una interesante pregunta, porque luego sí me ponen o me duplican un signo aquí, no. Ya aquí ya está implícito en la dirección del vector de fuerza el signo. Ok. Entonces, esto es lo que se da, ¿no? Pesa 5 kilogramos más de lo que realmente. Y eso es derivado de esta aceleración. En la parte que el elevador va con una velocidad constante, ¿cuánto marcaría la báscula? ¿El mismo peso? Los mismos 50 kilogramos, porque bueno, lo voy a poner acá. Como la velocidad es constante, ¿qué conlleva que la velocidad sea constante, Eva? Si su velocidad es constante, su aceleración es cero. No, exacto, que la aceleración sea cero. Entonces, la suma de fuerzas que actúan en el cuerpo, ¿cuánto es? Es cero. Y el cuerpo está ¿qué? Equilibrio. En equilibrio. Por tanto, pues ya en el diagrama de cuerpo libre tendríamos que el peso sería igual ¿a quién? La A normal. la normal, Normal. y me marcaría los 50 kilogramos. Exactamente. Bueno, eso es cuando va bajando, pero ahora imaginan que va subiendo, que está subiendo el elevador y hay una desaceleración, pues aquí cambian, ¿no? Este vector ahora iría hacia abajo y va frenando. Ujú.
¿Cuánto marcaría? ¿Los mismos 60 o marcaría menos? Menos. Pues yo diría que marca los mismos 60, porque el efecto está siendo de alguna forma similar. No, va a marcar menos. ¿Marca menos? Inclusive, cuando vamos en el elevador, bueno, ubíquense cuando suben al elevador, ¿no? Ujú. Y empieza a subir. Imagínense que están en la planta baja y empiezan a subir. ¿Qué resienten sobre su cuerpo? Al final del movimiento, No, como no, no, si... al inicio. una Ahorita presión. al inicio. Una presión abajo, ¿no? Ujú. Una fuerza que hace como que me eleve, ¿no? Si no pongo fuerte mis piernas y me agarra en una situación que no estoy bien parado, pues hasta siento que las dobla, ¿no? Ujú. ¿Y qué pasa cuando va llegando hasta arriba? Como que flotas. Como que flotas exactamente, como que sientes que de que el piso deja de existir, ¿no? Entonces haces menos presión sobre la báscula. Entonces cuando va frenando y va hacia arriba, la báscula va a marcar menos. ¿Cuánto tanto? Pues esta misma diferencia. Nada más que aquí los signos cambian. Aquí sería negativo. Aquí sería menos 2 más los mismos 9,81 y me daría esa misma diferencia de 5 kilogramos. Marcaría como 50 o 49 punto, aquí fue 49.8. 49,8, porque este vector ya no actuaría hacia arriba, sino actuaría ¿qué? Hacia abajo. Entonces aquí sería negativa. Entonces aquí estamos Aquí, analizando esa parte como que al final del movimiento, cuando está o frenando, cuando está ya frenándose. cuando está frenando, Ok. que es el equivalente que está frenando, pero cuando está bajando. Va, va, va. Y lo mismo podríamos hacer el análisis al inicio del movimiento, ¿no? Ya vimos que al inicio cuando va subiendo, pues se siente, ¿no? Un empuje, algo que te aplasta de abajo hacia arriba. Eso que se siente, pues no es más que la aceleración que está ejerciendo el elevador sobre nosotros, tratando de cambiar mi estado de reposo sobre mi cuerpo. Y la otra es cuando inicia el descenso. ¿Qué pasa cuando estoy arriba en el elevador? Bueno, cuando estamos en un piso arriba y empieza a bajar. Algo Sí. similar como cuando llega, ¿no? Ujú. Como que se pierde el piso, ¿no? Te sientes un poquito, en un instante, como que flotas. Sí, sí, sí. Luego, pues ya caes y ya se estabiliza y ya vas en conjunto con el elevador. Muy bien, ¿alguna duda? ¿Sí quedó claro? Sí, perfecto. Todo bien. Muy bien. ¿Ya puedo borrar esto? Sí. Bueno, siguiente problema. Aquí son muchos problemas ya de dinámica. Eh, mm, el tobogán. Ese nunca lo he hecho. A ver, ¿qué dice del tobogán? Y esto va a estar interesante. Dice, un tobogán cargado de estudiantes en vacaciones se desliza por una larga cuesta nevada. O sea que hay nieve, ¿no? Y está en un plano inclinado y bueno, se echan ahí en su trineo. La pendiente tiene un ángulo alfa y el tobogán está bien encerado de tal manera que la fricción es despreciable. Bueno, aquí sí, seguimos con problemas sin fricción. Ahorita ya vamos a pasar a ver problemas que ya estemos involucrados. Fricción dice, determine la aceleración que tiene el tobogán. Bueno, no tiene números, ¿no? Este problema. Lo que quiere es que obtengamos la aceleración en base a literales, que sería igual el valor de la aceleración que tiene este tobogán. ¿Qué haríamos primero? Diagrama. Gaby. Gaby estaba muy participativa. Nomás Hola. que, No, Arturo ya me deprimió. sí, eso iba a decir Le Arturo, dije, ya le dije que cuando no quiero participar me obliga y cuando sí me reprime. ¿De qué se Ok. trata esto? Voy a hacer miserable a la No. gente. Sí. ¿Qué haríamos, No, Gaby? pues nuestro diagrama, ¿no?
Sí, ese sería lo inicial, es ver nuestro diagrama. El único dato que me dan es este ángulo, está en un plano inclinado. ¿Y cómo quedaría el diagrama aquí ya en un plano inclinado? Pues bueno, es importante considerar ese ángulo. Y eso, bueno, deben de recordar la parte de los apoyos que vimos en la parte de estática. Y en los apoyos, cuando teníamos una superficie, generaba una fuerza reactiva, ¿no? Ujú. De la cual, recuerden, siempre era perpendicular al plano. Bueno, entonces, ¿qué fuerzas actúan? ¿Alguien me puede decir qué fuerzas actúan? Pues, Pues, creo que Gaby, su participación de de Gaby, Gaby. hombre. Ah, bueno, Sí, pues, déjeme apuntar, porque si no, va si a esto, decir, ¿de embalde participé? No, ¿verdad? si esto va para participación, pues yo quiero, porque nada más hablo a lo tonto y no, creo que ninguna cuenta. No, sí, sí, las he estado contando. Ah, pues entonces me relajo. Gaby, ¿dónde estás? Gutiérrez. Gutiérrez. Ya lleva como 20. Ufas. Oiga, no sea grosero. Ay, Gaby, eres tremenda. Ávila. Entonces, ¿qué fuerzas actúan? Y hace rato, ¿quién ¿Gravedad? participó? Eva, ¿cómo te apellidas, Eva? Mendoza. Mendoza. ¿Y quién más me participó hace rato? Soto. ¿Quién? ¿Soto? Soto. Soto. Su primera participación. Te apunto, te apunto. No estaba ni en lista. ¿Quién Sí, creo eres que no tú? estaba. A ver, recuérdame tu número de cuenta y tu inscripción porque no ¿Por te qué tu tengo, nombre ¿no? está en rojo? Dice el profe. Está en duda tu inscripción. Bueno, ¿qué fuerzas actúan? ¿La gravedad? Eso. La gravedad, ¿no? En peso. ¿Y cómo dibujo la gravedad? Literal hacia abajo, contando el eje de Hacia las abajo, ¿no? horizontales. Ajá. Lo puedo poner de esta manera o lo puedo poner por debajo, ¿sí? Es empujar o jalar, que en este caso, pues lo real es ponerlo de esta manera, Ujú. porque finalmente que el peso, o sea, el peso de todas las personas que van ahí, están empujando o tratando de empujar al piso, ¿no? Entonces, esta es la fuerza del peso, del cual, pues, sería igual a mg. Luego, ¿qué más? La La normal. normal, La normal. La fuerza normal. ¿Cómo la dibujo? perpendicular Recto. a la superficie, o sea, así en... Per- Ujú. pero al Al revés, ¿no? revés, ajá. Perpendicular. Ahí me quedó un poco chueca. Muy importante eso en todos los problemas de dinámica. Siempre que vean una inclinación, la normal siempre va a ser perpendicular al plano. Entonces, de la fuerza normal. Bueno, ahora no vamos a poner para no estar escribiendo una n tanto. ¿Qué otra fuerza? La de... Ah, bueno, pues la fricción es cero. Si hubiera fricción, pues tendría que yo poner la fricción. ¿Y cómo dibujo la fricción? Ah, sí. Pero ¿cuál es no como condición, sino cómo debo de dibujar la fricción? ¿Cómo me dice que tengo que dibujar la fricción? Cuando vimos en estática, ¿se acuerdan? Opuesta al movimiento. Esta, la. Ajá. Opuesta a la tendencia de giro o ya aquí en dinámica opuesta al movimiento. Aquí ya me está indicando pues que va bajando, ¿no? Estas personas, por tanto, va contraria. Y aquí muy importante, que bueno, ya vamos a ver el tema de fricción, aunque es cero, es muy importante porque la fricción, tanto estática o cinética, siempre va a ser perpendicular a la fuerza normal. Tiene sentido. Siempre, es algo que también se tienen que aprender. La normal es siempre perpendicular a la fricción, siempre. Y la fuerza de fricción siempre va a ser contraria al movimiento que esté llevando el cuerpo. Muy bien, pero en este caso pues es cero, ¿no? No hay Listo. otra fuerza, ¿no? Que esté actuando sobre estas personas que están aquí en el La del trineo. movimiento. ¿Cuál de movimiento?
La que debería ir en sentido opuesto a la de la fricción. O sea, para acá, Ajá. esa es la que tú dices. Ok, bueno, en sí, aquí regresen a lo que es la práctica número 2, la que vimos con la pelotita. Ujú. Tenemos un plano inclinado y poníamos nuestra pelotita, ¿no? Y por ahí, bueno, en clase, en la clase que teníamos, que tuvimos, no sé si recuerdan que dibujamos o explicábamos qué hace que se mueva esta pelotita. La gravedad. Ajá. La Lo que inclinación, ¿no? tanto la gravedad, el vector de gravedad que va hacia abajo, como la inclinación. Cuando un cuerpo está en forma horizontal, ¿por qué no se mueve si también tiene gravedad ahí? Porque Porque no tiene Que no tiene inclinación. Porque inclinación. no tiene inclinación. Entonces la inclinación tiene que ver mucho este ángulo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo que se mueva esta pelotita? Y va a ser lo mismo aplica para estas personas. La Pues la inclinación. gravedad. En la práctica 2 no manejamos fuerzas, lo explicamos como vector de aceleración. Ujú. Hay un vector de aceleración y recuerden que ¿para qué sirve una aceleración en un cuerpo? ¿Cómo le afecta le da cambios de velocidad. los cambios de velocidad, ¿no? Lo hace que se mueva finalmente. Entonces, en la parte que explicábamos ahí en la práctica, aquí se genera una componente de la aceleración en el eje de movimiento, suponiendo que rotamos los ejes. Este es el eje X, es el eje Y. Esta componente que está aquí está actuando en la pelotita. Entonces aquí ya tiene una aceleración y es lo que hace que se vaya a mover. Entonces lo mismo pasa aquí. No existe como tal una fuerza como una fuerza motora o de empuje o externa que haga que se mueva. La fuerza que hace que se mueva es la fuerza gravitatoria o lo que es el mismo peso de estas tres personas que están dentro de ella. Este mismo diagrama que acabo de dibujar aquí, pues lo puedo manejar como diagrama de cuerpo libre, que es finalmente esto que tengo aquí, ¿no? Tengo mi plano inclinado y de W, observen que pues genera una componente en X. ¿De qué depende esa componente de X? Del ángulo que está aquí. Entonces, ¿por qué van bajando esas personas? Bueno, pues por la misma gravedad. A lo mejor en un inicio, pues sí le dieron un empujón, ¿no? Para que empezaran su trayectoria, ¿no? Pero no es parte de lo que me quiero analizar, ¿no? ¿Quién los empujó acá atrás? Pues bueno, quién sabe, ¿no? Aquí el análisis es, bueno, ¿qué aceleración va a tener estas personas cuando pues van cayendo, ¿no? Van bajando. Sí. Y bueno, pues es finalmente estos diagramas que acabo de hacer, es llegar. Prácticamente esta es la respuesta. ¿Cuánto vale la aceleración que tienen estas personas? Y la única fuerza que está actuando para que bajen es el peso. Pues va a ser esto. Van a ver que va a dar este resultado. Pero antes de pasar eso, pues no solamente el peso está actuando, ¿no? Sino también aquí tengo otra fuerza, ¿no? ¿Qué pasa con esa fuerza normal? También tiene como... Eh, ¿También está actuando? Sí, también está actuando, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no la tomamos en cuenta? Ah, Bueno, porque puedo, ajá, por el iba cómo a está borrar todo, pero actuando, no si lo puedo. consideramos como los ejes que están proyectados, esa fuerza únicamente está manteniéndolos en su posición, pero tipo para que no caigan, de manera que no se hundan en la nieve, consideremos. No los está haciendo moverse. Ajá, ¿y cómo lo demostramos? Muy buena pregunta, Dorothy. Pues, ¿qué estamos viendo, no? Ajá. Un cuerpo está en movimiento, está en un sistema de fuerzas, pues, ¿qué uso? La segunda ley de La movimiento. ley de movimiento, ¿no? Lo que es la segunda ley de Newton. Entonces ya tengo mi diagrama de cuerpo libre, que fue el que me comentaron. Me faltaría mi diagrama cinético. ¿Cómo dibujo el diagrama cinético? Pues sería en la La dirección. aceleración. Ajá, es masa por aceleración, pero ¿cómo lo dibujo? Sería... Por cómo se está moviendo la aceleración se nota que es en dirección al movimiento, por lo que sería como que inclinada hacia el cuarto cuadrante, así. De esta manera, ¿no?
en el sentido en que se están moviendo estas personas, porque es en donde están habiendo, ¿qué? Los cambios de velocidad. Entonces aquí quedaría mi diagrama cinético, masa por aceleración. Ujú. Entonces ya tengo mis diagramas, el cuerpo libre, el diagrama cinético. Ahora sí, pues aplico mi condición de movimiento, mi ecuación de movimiento, que dice que la suma de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración en forma general. Y de aquí, bueno, voy a necesitar rotar mis ejes, ¿no? Me va a ayudar a que la resolución del problema sea más sencillo. Entonces hago que uno de los ejes, cualquiera, el X, el Y y el Z o el Z, hago que coincida con el eje de movimiento, ¿sí? Y lo que evito son componentes del vector de peso, más bien el vector de fricción hago que sea colineal en X, el vector normal hago que se haga colineal a Y, y el único que va a tener componentes es el vector de fuerza, que en teoría, el vector de peso, que en teoría es el que vamos a conocer, Ujú. ya que pues si me dan la masa, si yo conozco la masa, pues sé la gravedad, pues sé el peso, y sabiendo el peso, sabiendo la inclinación, pues puedo encontrar fácilmente lo que es las componentes. Bueno, entonces así quedaría mi sistema inclinado, y pues hago que nada más tenga que hacer una sumatoria de fuerzas, que es en donde se está moviendo, ¿en qué eje? En X, X. ¿no? Sentido positivo, bueno, aquí lo inclino ahora, y aquí pongo que este va a ser mi sentido positivo. Masa por la aceleración, ¿en dónde? En X. En X. Entonces también obligo que la aceleración no tenga componente en qué eje. En Y. En Y, porque el movimiento o el vector de aceleración está completamente sobre el eje de las X. Ujú. Si yo llegara a necesitar suma de fuerzas en Y, pues va a ser igual a cero, porque estaría en equilibrio, ¿no? Sí. Estas personas no se moverían hacia arriba ni se hundirían. Hay un equilibrio en estas personas. ¿Entre qué fuerzas? Entre la normal La normal. ¿Y y quién sería la otra? quizás el componente proyectado del peso. La componente del peso en el eje de las Y. Que finalmente una fuerza normal aparece siempre y cuando haya una fuerza activa. Ujú. En el momento que estas personas dejen de tocar la nieve, pues desaparece la fuerza normal. La fuerza normal siempre es derivado de una fuerza reactiva, ¿sí? Ok. Actúa cuando algo está activándola. Si no hay nada encima de la nieve, pues desaparece completamente. Muy bien, entonces hacemos sumatoria de fuerzas en X. ¿Cómo me quedaría la sumatoria de fuerzas en X? Ah, bueno, aquí me falta algo, ¿no? Lo que es el ángulo. ¿Dónde quedó el ángulo? Es con, res- Este ángulo alfa, es con respecto a la horizontal, que entonces ¿dónde está? ¿De este lado o de este lado? sería de... Sí, creo que sí. ¿Sí está ahí, Janet? Ah, Sí. sí, sí, sí. Eso. Sí, no me puede corregir, Janet, ¿eh? O sea, yo ya dije que es ahí, y ahí debe de ser. Sí está ahí, ¿no? Y bueno, ¿cómo pueden corroborarlo? Pues haciendo sus ejes, sus inclinaciones de ejes, como lo hacíamos en estática. Ese es el plano inclinado, ¿no? Y ponemos los ejes normales, horizontal y vertical, que es como me están dando el ángulo, ¿sí? Entonces ubico dentro de todo esto que tengo aquí, ¿dónde estaría el ángulo? Ah, pues está entre la horizontal y la inclinación, ¿no? Y estaría aquí, ¿no? Sí. Ahora, entre eje punteado, que es eje horizontal y vertical, pues ¿cuánto se suma? Lo mismo, ¿no? 90, ¿no? Ajá. Ah, O ok. sea que hay 90 grados. Entonces, alfa, aquí tengo un ángulo complementario que sería teta, vamos a llamarlo. Ujú. Ahora ubíquense en los ejes inclinados, estos de aquí. También debe de haber 90 en la suma, ¿no? Sí. Entonces, si ya llevo parte de ese ángulo que es teta, para completar 90, ¿cuánto tiene que valer aquí? Alfa.
alfa, Ujú. que es lo que tengo acá arriba, miren. ¿Sí? Entre la inclinación y la vertical. Muy bien, entonces hago mi suma de fuerzas en X. ¿Cómo me queda la suma de fuerzas en X? Va a ser la fuerza de la fricción o menos la fuerza de la fricción, que es cero. Bueno, ya la fuerza de fricción, bueno, no la tomamos en cuenta, cero, ¿no? Y requerimos obtener el seno. La proyección de W sobre este eje, que sería este de aquí. Sería el seno. Esta componente, esa proyección, con el seno, exactamente, ¿no? Ya que es el cateto opuesto, ¿no? Esta proyección de aquí, pues es la misma que estaría aquí arriba, ¿no? De aquí para acá. Entonces quedaría W igual a ¿quién? Perdón, W por el seno de alfa, ¿no? Sí. Magnitud del vector por el seno del ángulo que forma entre lo que es el eje y el vector. Ujú. ¿Positiva o negativa? Esa es positiva. Está actuando en dirección positiva, ¿no? Que estamos aquí poniendo que hacia abajo inclinado es el sentido positivo. Ujú. FK vale 0, ¿no? N, ¿cuánto vale la componente de N? Cero. Vale 0 porque está completamente perpendicular al eje de las X. Aquí está el eje de las X, ¿sí? Entonces vale 0. Aquí sí lo voy a poner para representarlo. Y eso va a ser igual a ¿quién? A la masa por la aceleración en X. Que esta es mi incógnita. Ahora, quiere decir que la aceleración en X va a ser igual a W por el seno de teta, perdón, por el seno de alfa entre masa, ¿no? Ujú. Pero el peso, ¿a qué es igual? Masa ¿Cómo por obtengo el gravedad. peso? Masa por gravedad No, por el seno de alfa entre la masa. Y me queda que la aceleración que va a tener esas personas que están ahí en el trineo simplemente va a ser igual a ¿qué? A la gravedad por el seno del ángulo. Y esto es lo que obtuvimos en la práctica, ¿no? Bueno, no sé si todos, sí, todo esto lo explicó su maestro o no. Cuéntenme, No, no, ¿quién es su maestro? No me digan que yo, porque ¿quién es su Lucía, maestro? Lucía. Lucía. Ay, esa Lucía, hombre, cómo los hace sufrir. Puras Bueno, fallas. puras fallas. Esto es que con esta fórmula obteníamos la aceleración teórica de la pelotita, de la práctica 2, que la idea pues era compararla con la aceleración que están obteniendo ahí con las gráficas del Traker. Que bueno, ya ahora que estuve revisando, que sí hubo diferencias en la mayoría de todos los datos que estuvieron entregando, bueno, de mis grupos, ¿no? Hablando de mis grupos. Y bueno, esa diferencia pues es esto que estoy aquí despreciando, ¿no? Ujú. La fricción. Finalmente hay una fricción. Y aparte que la pelotita iba, en muchos de los casos, saltando, ¿no? Por las irregularidades tanto de la superficie como de la misma pelotita. Bueno, ¿alguna duda? Este es el resultado. Esto es a lo que queremos llegar, ¿no? Y fíjense, es cualquier cuerpo, ¿no? Otra cosa que deben de observar aquí, ¿qué le pasó a la masa? Se Se simplificó, se despreció. fue. Ajá. O sea, ¿y qué concluimos con eso? Que la masa es despreciable en este tipo de situaciones. Que no importa el tipo de masa que tengamos, todos los cuerpos se van a comportar igual, siempre y cuando no haya fricción, ¿sí? Mm. Sea la pelotita, como vimos en la práctica 2, o sea, todas estas personas que están aquí, que son como 4, ¿no? Que pesarán unos 50 kilos todos. Bueno, más bien cada uno unos 200 kilos, ¿no? ¿Y cuánto pesaba la pelotita que aventamos en el plano inclinado? Ni 100 gramos, ¿no? En algunos casos. Sí. Entonces, no importa la masa, ¿sí?
el comportamiento que van a tener los cuerpos es igual. Van a tener las mismas aceleraciones. Eso obviamente es un caso ideal en donde la fricción vale 0. Ya que involucramos fricción, entonces pues sí, ahí depende el peso, porque ¿de qué depende la fricción? Acuérdense, ¿a qué era igual la fricción de ¿De qué, perdón? tanto la estática? ¿A qué era igual la fórmula de fricción como la cinética? ¿Recuerdan? Era un coeficiente de fricción Ajá, múltiplo. por la normal. Exacto. Entonces aquí va a haber un coeficiente de fricción también cinético por la normal, que este coeficiente pues normalmente es constante, entonces la proporcionalidad se da entre la normal y la fricción. Entonces, ¿de qué depende la fricción? De la normal. Ah, ¿Y de qué depende la normal? ¿De qué depende este vector? Del del peso. peso. Del peso, exactamente. Entonces, entre más peso, más normal. Entre más normal, más fricción. Entonces, ahí sí ya es diferente. Muy bien, ¿alguna duda? Dafne, ¿alguna duda? Te agarré comiendo, Dafne. Ya apagaste tu cámara, ¿eh? Ya ves. No, aquí estoy. ¿Alguna duda, Gaby? ¿Quién más anda por aquí? No, profe, todo bien. Yanis, Todo bien. Dairon, José Alfredo, No, no, no. Todo claro. Todo bien, ay, ¿todo bien? ¿Seguros? sí, profe. Bueno, son 10 para las 10. Seguimos, siento que voy lento ahora, no sé por qué. ¿Cuál? Vamos bien. Sí, va bien. Bueno, yo siento que la resolución de los problemas me estoy llevando demasiado tiempo. Pero bueno, trato de explicarles lo mayor que se pueda, ¿no? ¿Puedo borrar? Mm, Sí, sí. sí. Sí, ya Sí. copiaron. Sí, profe. Muy bien, entonces borramos aquí y pasamos a lo que viene. Bueno, aquí es un repaso de la parte de lo de fricción que vimos en estática. No lo vimos muy a fondo, creo, o sí lo vimos, sí vimos problemas, ¿no? Sí, algunos. Ya fue en la parte del periodo extendido, ¿no? Ujú. Bueno, aquí la fricción pues es importante, en, pues en nuestra vida cotidiana la aplicamos, en algunos casos es perjudicial y en otros casos pues nos ayuda a movernos, ¿no? Desde el simple hecho de poder caminar, desplazarse de un lado a otro, lo que estamos ahí ejerciendo es fricción. Si no hubiera fricción, no pudiéramos avanzar. Entonces, entre lo que son nuestros zapatos y el piso genera una fricción, un coeficiente, y esa fricción hace que podamos avanzar. Si la fricción no existiera, pues no pudiéramos avanzar. En el caso de los motores, como ese que vemos ahí que está ahí actuando y me está indicando que se mueve, pues es perjudicial dentro, ¿no? Ahí separa, hay una cámara de combustión, que es la parte que está ahorita en café Ujú. y que luego se pone en azul, que es cuando inyecta aquí lo que es el combustible. Eh, Hay un sello, esas rayitas negras que están ahí son unos empaques que dividen esa parte de arriba con la parte de abajo. Y que pues no debe de haber fricción, porque si hubiera fricción entre los metales y lo que es la camisa, pues se rayaría, y habiendo rayaduras, pues se filtraría lo que es la parte de la combustión, o lo que es el combustible que le estamos poniendo aquí, o perdería potencia, ¿no? Porque ya la presión a la hora que empuja, aquí se hace una presión muy grande, hace que explote, y es lo que hace que se mueva o regrese el pistón hacia abajo. Ahí la fricción, pues tratamos de que sea mínima, ¿no? Y por eso le echamos aquí abajo, hay lubricante, por debajo hay lubricante. ¿Qué pasa cuando pasa el lubricante, el aceite, a la parte de la combustión?
que lo han visto en la vida diaria, en los carros, en los camiones sobre todo. ¿Qué pasa? Am, Se Mucho humo desprende el gas, motor. ajá, humo. Echa humo azul, ¿no? Empieza a Sí. pasar aceite, se dice. Entonces aquí es importante que haya la menor fricción posible, ¿no? En los paracaídas, ¿cómo funcionan paracaídas? Por Pues, medio de fricción. ajá. Si no hubiera fricción entre lo que es las partículas del aire y lo que es el paracaídas, pues caeríamos en plena caída libre, ¿sí? Caer en plena caída libre es que vaya aumentando, aumentando, aumentando la velocidad. El hecho que tengamos este paracaídas en un determinado momento, empezamos a caer ya en una velocidad constante, de tal manera que cuando toquemos el piso, pues lleguemos a una velocidad en que podamos soportar el impacto, ¿no? Porque finalmente aquí va a haber un impacto entre lo que son nuestras piernas o todo nuestro cuerpo y el piso. La viajar el avión, pues lo mismo, si no hubiera fricción no pudiéramos elevarnos en lo que es esto, ni planear, ¿no? Hay unos avioncitos que son planeadores y que no usan motores y en base a la fricción, pues ahí van volando. Eh, bueno, esto es lo que es fricción. Rápidamente, la fricción pues se genera entre dos cuerpos. Siempre va a haber dos cuerpos en contacto. Es el otro, digamos, un ejemplo de fuerzas de contacto. Fricción o también la fuerza normal son ejemplos de fuerzas de contacto. Denme un segundo. Haciendo una ampliación, aunque la superficie la viéramos bien lisa, finalmente va a haber estas grietas, ¿no? Que se ven muy así, como que a muchos aumentos en una ampliación. Ahora, estos huecos que están aquí, están llenos de aire. Y ese aire hace que los objetos pues se puedan deslizar más fácilmente. Si no hubiera aire, ¿qué pasa cuando no hay aire entre dos cuerpos que están en contacto? Se crea un vacío. Se crea un vacío y crear un vacío es una depresión, ¿no? Una fuerza negativa, una presión negativa que hace que se pegue, ¿no? Ujú. Entonces tampoco nos conviene que entre dos cuerpos no haya aire, porque si no, pues no los voy a poder mover. Entonces siempre debe haber estas capitas de aire que permitan que existan y que de alguna manera haga que flote, ¿no? Y poder mover más fácilmente los cuerpos. Pueden estar bien lisos, sí, pero entonces tendría que poner qué para que se muevan. Eh, Sí. ¿Qué pondríamos para que se muevan si están completamente bien lisos? ¿Ruedas? No, ¿Encerado? ¿Algo? un fluido, ¿no? Un lubricante. Ok. Un lubricante para que pues se puedan deslizar más fácilmente. Que es cuando lo que nos pasa, ¿no? Cuando está mojado el piso y está como que encerado, bien lisito, y caminamos por ahí, pues nos resbalamos, ¿no? ¿Por qué? Porque deja de haber estos huecos y se forma ese fluido y un fluido entre dos cuerpos hace que que haya menos fricción más bien. Ok. Muy bien, luego que sigue. Ay. Bueno, la fricción, hay dos, fricción cinética, fricción estática. La estática, pues bueno, ya la vimos en la parte de la materia de estática. No se mueve el cuerpo, ¿no? La fuerza que estamos aplicándole al cuerpo la equilibra la fuerza de fricción, de tal manera que no lo deja mover. Ya en cinética, bueno, la fuerza que se está aplicando al objeto es mayor a la fuerza de fricción y pues, logramos un movimiento. Ah, de aquí vienen lo que son las fórmulas. Este de aquí es para la fuerza de fricción. La fuerza de fricción estática es menor o igual al coeficiente de fricción por la normal. Cuando alcanza la igualdad, ¿se acuerdan? La fricción estática con la normal, cuando es directamente proporcional, ¿se acuerdan? Eh, Justo antes de empezar a moverse. Exacto, en el punto donde ya encuentro el movimiento inminente. Ujú. Justo en este punto máximo
que es la fuerza de fricción estática, es cuando alcanza la igualdad. La fuerza de fricción estática es exactamente igual al coeficiente por la normal. En todo valor menor, digamos que de aquí hasta antes de aquí, la fuerza de fricción va a ser menor al coeficiente de fricción por la normal. Y esto hace que, ¿qué? Pues no se mueva el objeto. En este caso, para lo que nosotros vamos a empezar a ver es esta parte del coeficiente de fricción cinético. Es una fórmula muy similar en donde la fricción cinética es igual al coeficiente por la normal. ¿Sí? Nada más que aquí ya va a haber movimiento, que es esta parte que tengo acá. Observen, aquí quiero que observen. Esta es la fuerza activa, la P, tratando de mover, y esta es la fuerza de fricción, que es la que trata de equilibrar. El largo, quiero que observen el largo del vector de P y el vector de FK. Este es más chiquito que este, ¿no? Como este es más chiquito que este, quiere decir que la suma de fuerzas que está viendo aquí en el eje de las X, pues ya es diferente de cero. Ya va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces aquí ya va a haber movimiento. Y observen acá arriba, cuando está estático el cuerpo, las longitudes de P y la fuerza de fricción estática, pues son iguales. El cuerpo aquí está en equilibrio, no se mueve. Muy bien. Espera, déjeme. Ah. De una vez para tenerlas. Las fórmulas, pues es esta, vamos a usar. Esta también la vamos a estar usando. Solo para demostrar que sí se está moviendo el cuerpo, porque en algunos problemas que vamos a ver ahorita, me dan los dos coeficientes, tanto el estático como el cinético. Y bueno, no, que yo recuerde ahorita ninguno me pide que demuestre que sí se mueve, ¿no? Con las fuerzas activas, ¿no? Entonces, hay una forma pues, para demostrar, ¿no? Que el cuerpo se mueve con una fuerza activa. Y pues bueno, aquí lo podemos ver, ¿no? Si la fuerza activa es mayor a la fuerza de fricción máxima, el cuerpo se debe de mover. Es la forma en que lo vamos a estar demostrando. ¿Ya lo puedo mover? Ya, muchas gracias. Creo que es todo. Ah, no, viene lo que es la tabla. Esta tabla que tengo ahí es de coeficientes de fricción tanto estático como cinético. Realmente no es tan exacto como lo estoy mostrando en esta tabla. En la mayoría de las tablas me dan un rango, ¿no? No es así de decir que el coeficiente de fricción entre estos dos cuerpos que están en contacto, por ejemplo, acero con acero, va a ser exactamente 0.74, no. Dan un rango realmente, puede ser entre 0.7 y 0.8. Realmente así debería de estar esta tabla. Y bueno, esta tabla nos ayuda a poder manejar, ¿no? El coeficiente de fricción. Si nosotros quisiéramos realmente saber bien qué coeficiente de fricción hay entre dos cuerpos, pues tendría que hacer una experimentación. Una experimentación entre los cuerpos al cual quiero encontrar ese coeficiente. ¿Cómo? No lo hicieron, ya me acuerdo. Les iba a decir cómo, pero no. Como lo hicimos en la práctica número 10 de estática, pero no se hizo esa práctica, ¿verdad? No. No. Estábamos en cuarentena. Bueno, la práctica consistía en algo similar a esta que estamos haciendo de esta semana, irle añadiendo masa a en este caso a un como portamasas, vamos a llamarle así. Primero le añadíamos una masa 1 y luego por acá teníamos un dinamómetro y le poníamos una fuerza. Aquí la masa, bueno, lo que nos interesa es la fuerza normal. Estaba completamente horizontal. Entonces nosotros aquí le íbamos aplicando una fuerza más y más y más grande y el dinamómetro pues iba a ir aumentando su magnitud. Entonces por observación, conforme íbamos aumentando la fuerza, teníamos que ver el punto en donde se movía ya el objeto.
Ya que se movía este portamasas hacia la derecha, pues, ¿qué le pasaba al dinamómetro? Pues regresaba, ¿no? Entonces aquí empezábamos a ver cuál era el máximo. Entonces aquí era la fuerza de fricción máxima lo que estábamos obteniendo. Entonces teníamos la magnitud de la fuerza máxima, teníamos el valor de la normal en base al peso, y sabemos que es proporcional la fuerza de fricción a la normal, y con una gráfica de fuerza de fricción contra normal, que como es lineal, ¿cómo me tiene que dar la gráfica? Una línea recta con pendiente. Ujú. El valor de la pendiente que tenía esta gráfica era igual a ¿quién? Al ¿Coeficiente de coeficiente de fricción? fricción estático. Exacto. Entonces necesitamos pares de valores, ¿no? Aquí irle aumentando la masa o ir aumentando la normal, y pues aquí va a ir aumentando la fuerza de fricción máxima en base a estar viendo el dinamómetro cuando ya se regresaba. Así es como nosotros tendríamos que hacer una experimentación y encontrar bien el valor real de dos cuerpos que están en contacto. Y quiero saber el coeficiente de fricción. Muy bien, ¿alguna duda? No. Todo cool. Bueno, aquí es lo que les explicaba en el semestre anterior, es una serie de momentos que van pasando y que vamos explicando cómo va actuando la fuerza de fricción. Primeramente, imaginemos que está la caja, la propia caja sobre una superficie. Ahí me muestra lo que es el diagrama de cuerpo libre, en donde nada más actúan dos fuerzas, ¿no? La fuerza activa, que es el peso, y la fuerza normal derivado del apoyo, ¿no? Del piso. La suma de fuerzas que hay aquí, ¿cuánto es? 0. Cero, ¿sí? Es cero. Aquí el cuerpo está completamente en reposo. La fuerza de fricción, pues también es cero, ¿no? Pues no hay fricción porque no, la única punto en donde puedo moverse es derecha, izquierda o hacia arriba. Pero hacia arriba, pues no tendría fricción. Luego, el siguiente es, ya le estoy aplicando una fuerza activa, que es esta fuerza T, miren, ¿sí? Como no se está moviendo y todavía no alcanzo el máximo, y yéndonos a la tabla, miren, este inciso B sería esta parte de la curva, toda esta parte, hasta antes de llegar al máximo. Ujú. Es ir incrementando. Aquí la suma de fuerzas, pues sigue siendo ¿qué? Cero. 0. T va a ser exactamente igual al valor de la fricción estática. Más sin embargo, la fricción estática sigue siendo menor al coeficiente por la normal. ¿Cuándo va a alcanzar la igualdad? Comentábamos hace rato, cuando llegamos al punto donde el cuerpo ya está en movimiento inminente. En la gráfica llegamos a este punto, al máximo. Aquí la fuerza de fricción es máxima. Una pizca de fuerza activa de T más grande y el cuerpo pues ya se va a mover. Pero este punto es importante porque es cuando alcanzamos esta igualdad. Aquí se dice que el cuerpo está inestable, ya que pues con tantito más que tú le des, pues se va a empezar a mover. Aquí sigue siendo la fuerza, la suma de fuerzas igual a cero, sigue estando en equilibrio. T sigue siendo igual a la fuerza de fricción, y aparte la fuerza de fricción, pues va a ser ya igual al coeficiente de fricción por la normal. Y ya de ahí, pues es cuando logramos el movimiento, que es esta última imagen, y que bueno, en la parte de cinemática, pues es lo que ahora me va a interesar. Observen que el valor de T, este vector, bueno, en este caso creo que lo dibujaron igual, ¿verdad? Hasta más chiquito, ¿no? Parece. Pareciera, ¿no? Pero bueno, puede ser, ya que se está moviendo, puede ser que T sea igual a FK. Y ahorita les digo en qué aspectos. Pero si digamos que apenas se está ya moviendo, quiere decir que el vector de T, este que está aquí, que lo voy a dibujar,
pues ya es más grande. T va a ser más grande que Fs o que Fk y va a hacer que esto se mueva. Si esto ocurre, si T es mayor que a la fuerza de fricción estática, aquí observen, ya se cambia fuerza de fricción estática. Aquí antes era fuerza de fricción, perdón, abajo es fuerza de fricción cinética y arriba es fuerza de fricción cinética. Si T es mayor a la fuerza de fricción cinética, la suma de fuerzas es igual a ¿qué? Por la aceleración. Ajá. Pero si T ya estando en movimiento es igual a Fk, porque darse el caso que ya se esté moviendo, la suma de fuerzas, ¿cuánto va a dar? 0. 0, porque hay un equilibrio. Todo el cuerpo está en equilibrio, más sin embargo se está moviendo. Tiene una aceleración de 0 y aquí tiene una velocidad constante. Y este tipo de equilibrio, en algunos problemas a lo mejor lo vemos, se llama equilibrio dinámico. ¿Sí? ¿Cómo vamos a saber que está en equilibrio dinámico? Pues en la redacción del problema va a decir, tal cuerpo lleva una velocidad con magnitud de tal, con sus unidades, constante. Ya si leen esto, pues suma de fuerzas es 0, está en equilibrio. La aceleración pues vale 0. ¿Queda claro toda esta parte? Sí. Muy bien. Bueno, antes de hacer problemas, vamos a dejar 10 minutos de recreo para que se acaben de despabilar, se acaben de peinar, Excelente. porque vamos a pasar lista todos de presencial, ¿eh? No, no es cierto. Damos 10 minutos, ¿sale? Y ya para poder regresar y hacemos problemas. Sale. Va. Ok, entonces hay que identificar los datos. ¿Qué datos tenemos? ¿Qué datos nos están dando? En base a los datos que nos está pidiendo y en base a lo que nos está pidiendo, pues resolver el problema, ¿no? Bueno, seguiría a ser el diagrama de cuerpo libre, el diagrama cinético y la aplicación de la segunda ley de Newton, o en su caso, si así se requiere la primera ley de Newton, o sea, igualarla a 0. Bueno, déjenlo resolver acá en el pizarrón. Ahí ya se ve bien todo el pizarrón, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, ¿qué datos tenemos? Tenemos la masa del objeto. La masa. ¿Cuánto vale la masa del objeto? 50 kilogramos. Ok. ¿Qué otro dato me dan? ¿Coeficiente de fricción? ¿El coeficiente de fricción es cinético? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Es de cuánto? 0.3. 0.3. ¿Algo más? La fuerza a la que está sometido. La fuerza F, que vale, yo ya lo estoy inventando aquí. ¿Cuánto vale? 400 newtons. 400 newtons. Y tiene una inclinación, ¿no? De 30. 30 grados. ¿Algo más? No, creo que no. ¿Y qué me están pidiendo? Su velocidad en 3 segundos. Ok, entonces la velocidad instantánea, ¿cuánto va a valer? Para cuando t es igual a 3 segundos. Ok, entonces tengo estos datos, me piden velocidad.
pues con la segunda ley de Newton, pues no voy a poder encontrar directamente, ¿verdad? La velocidad. Nos tenemos que auxiliar de la parte de cinemática con algo que relacione velocidad. Ahora, nuestro diagrama. ¿Cómo quedaría nuestro diagrama? Aquí es una caja. ¿Qué fuerzas actúan? El peso. Una es el peso, ¿no? Ujú. Normal, la de fricción. La que es Eso hacia abajo siempre. ¿Qué otro? la normal. La fuerza normal, ¿cómo la dibujo? Hacia arriba. Hacia arriba. Luego, ¿qué otra fuerza? La que está sometido, ¿no? La de 400 La, newtons. ajá, pues la activa la F, o es una P, ¿verdad? Ujú. La P. Ay, Dios. Esta es una P. Y, pues bueno, faltaría, si me están dando coeficiente de fricción, quiere decir que aquí sí hay fricción. ¿Y cómo dibujaría la fricción? Perpendicular a la normal. Perpendicular al mar y contraria al movimiento. Fuerza de fricción cinética. Este es mi diagrama de cuerpo libre. Ahora el diagrama cinético. Dibujo lo que es el vector de aceleración. ¿Hacia dónde lo dibujaría? Estoy intentando ver el diagrama, perdón, es que como que... Ahí está. ¿No se alcanza a ver bien este? Es que ahorita como que la conexión empezó a fallar un poquito, no sé si sea de mi lado y como que se puso borroso No, a todo. mí también. Ah, ok. Yo No, no tampoco eres tú. alcanzo a ver mucho. Ok. De hecho, se había Ya quiero trabado, ni el siquiera profe. veía. La Ni verdad siquiera es, se veía que estaba escribiendo. es que no sé cómo le estaban contestando a un mago por ahí, podía observar píxeles ahí y dije, wow. Ah, es que creo que se fue el internet, pero ya regresó. Bueno, se ha de haber bajado ¿cómo se llama? El ancho de la banda. Porque sí me oían, pero el video se pasmó, ¿no? Bueno, ahora sí ya ven bien el diagrama. Sí. Peso, normal, fricción, la fuerza activa. ¿Cómo quedaría el diagrama cinético? Pues en este caso se está moviendo sobre la horizontal, yo me imagino. Sí, vamos a considerar que el movimiento es en forma lineal, horizontal, hacia la derecha y quedaría masa por aceleración. Pudiera llegar a elevarse, a lo mejor sí, por esta fuerza P. Para que eso ocurriera, la componente de P en Y tendría que ser mayor a ¿quién? A W, que es la forma en que pudiéramos corroborar de que suba o que no suba, ¿no? Que realmente nada más se esté moviendo hacia la derecha. Aquí no me está dando coeficiente de fricción estático. Aquí ya estamos suponiendo que el objeto pues sí se va a empezar a mover. ¿Parte del reposo dice o no? Sí, dice que parte del reposo. Ok, entonces aquí nos falta un dato. La velocidad inicial es 0. Entonces, como parte del reposo, fíjense, pudiera ser posible que con esta fuerza no fuese mayor a la fuerza de fricción estática y no se moviera. Pero bueno, no es parte del problema.
Me lo pudieran preguntar, sí, pero aquí me faltaría saber cuánto vale el coeficiente de fricción estático para poder hacer el cálculo. Bueno, no me lo preguntan aquí. ¿Alguna duda con los diagramas? No. Ahora, ¿qué No, profe. aplicamos? Ya tengo mis diagramas, mis datos, ya sé lo que quiero obtener. Observen, es velocidad. La velocidad de este cuerpo cuando se está moviendo a la derecha en un instante dado. Entonces, la velocidad va a estar en función del tiempo. Ahora, ¿de qué depende la velocidad? De la De posición. De la variedad de los cambios de posición, ¿no? Y también va a depender de qué, ¿De la aceleración? de la aceleración, de qué tan rápido sean esos cambios de velocidad. Entonces, aquí la velocidad pues va a depender de la aceleración, ¿no? Entonces, la aceleración es igual a la primera derivada de la velocidad respecto al tiempo, ¿no? Ujú. Y para poder encontrar esta velocidad, necesito este dato. Este dato ya lo conozco, miren. El tiempo, pues ya me lo están dando. Es en 3 segundos es que quiero encontrar la velocidad inicial y para el tiempo t igual a 0, pues parte de lo que es el reposo. Ahora, ¿cómo puedo encontrar la aceleración? Ahora, ¿de qué depende la aceleración? De la segunda ley del movimiento, ¿no? Depende de todas las fuerzas que estén actuando en el cuerpo, ¿sí? Cuánta fuerza es la que tenga es el valor de la aceleración y obviamente la masa que tenga el objeto, que también es importante. Entonces, para encontrar aceleración, me voy a lo que es la segunda ley de Newton, que es masa por aceleración. Y aplicando la segunda ley de Newton, pues voy a poder obtener la aceleración, ¿no? Las fuerzas, en teoría, todas deben de ser conocidas. A lo mejor no directamente las tengo, pero las puedo calcular. La masa también es conocida. Observemos, bueno, conocemos el valor de P, sí. El valor del peso, ¿de qué depende? Masa y gravedad. De la masa, ¿no? ¿Tengo el valor de la masa? Sí. La normal, ¿de qué depende? Del Del peso. peso. Del peso y también tengo que considerar este que está aquí, Ujú. porque este también tiene una componente, ya que hay una inclinación de aquí de 30 grados. ¿La puedo obtener? Sí, porque tanto W como P, Las conozco. que son las que están actuando en el eje de las Y, las voy a conocer. Ahora, la fricción la conozco o la puedo obtener. Sí. ¿Cuánto vale el coeficiente? Si me lo están dando y la normal, no lo tengo así directamente, pero también lo puedo obtener. Entonces, todas las fuerzas son conocidas. Junto con la masa, con eso puedo obtener la aceleración y con eso pues puedo obtener lo que es el valor de la velocidad para el tiempo que me lo están pidiendo. Entonces, pues bueno, hay varios caminos, ¿no? Sería una sustituir esto aquí o primero encontrar la magnitud de la aceleración y luego pues ya irnos a esta parte de la primera derivada o especificar si ya es un movimiento conocido y ya sabemos cuáles son las ecuaciones representativas, pues usarlas, ¿no? Que en este caso pues nada más sería que encontráramos que es un MRUA. Es un MRUA y cómo demuestran que es un MRUA. Pues tendríamos que... Sí, porque las fuerzas son constantes, ¿no? Exacto. Cierto. Entonces, característica principal del MRUA. Aceleración constante. Aceleración constante. La aceleración es constante. Por segunda ley de Newton, la fuerza es proporcional a la aceleración. Si la aceleración es constante, la fuerza también va a ser constante, ¿no? Hablando de fuerza resultante. Entonces, si todas estas fuerzas que están aquí son constantes, no varían respecto del tiempo, quiere decir que mi aceleración va a ser constante y tenemos esto, un MRUA, en donde pues ya sé que es un MRUA, la velocidad en términos de la aceleración del tiempo va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por t, que no es más que integrar esta ecuación, ¿sí? Muy bien, entonces aplicando la segunda ley de Newton en el eje de las X, me queda que es masa por la aceleración en X. A la derecha considero que es positivo.
¿Cómo me queda la suma de las componentes de las fuerzas en X? Primero la de P. Va a ser en el eje de las X, coseno, 400 coseno de 30, que Entonces sería... 400 raíz de 3 entre 2. Ajá, Positiva, negativa, positiva. positiva. Luego W tiene componente, No, N tiene componente, no, ¿no? FK, sí. sí, ¿verdad? Y aparte es negativa, sería menos 0.2 por el valor de la normal que no conozco. Punto Y 3, esto va a ¿no? Ujú, punto 3. perdón, es 0.3 y aquí el coeficiente 0.3 por el valor de la normal. Y eso va a ser igual a la masa que sí conozco por la aceleración en X, que es lo que quiero obtener. Entonces aquí, pues bueno, puedo poner como una ecuación número 1, me está estorbando la normal, no conozco la normal. ¿La normal en qué eje está actuando? El de las Sí. Yes. Las yes. El eje de las Y. Entonces para obtenerla voy a hacer sumatoria de fuerzas en Y. Hacia arriba voy a considerar que es positivo y esto es igual a la masa por la aceleración en Y. Y esto a su vez va a ser igual a ¿qué? 0. A 0. ¿Por qué? Ah, porque está pues liso, no está ni flotando ni cayendo. El movimiento del cuerpo nada más va a ser en forma horizontal. Ujú. No se está moviendo ni hacia arriba ni hacia abajo. Por tanto, esto es 0. Y esto es donde nos ayuda mi diagrama cinético. ¿Sí? Entonces, de aquí, ¿cómo queda la suma de fuerzas en Y? Queda menos W más N más la componente de P en el eje de las Y, 200, ¿no? que serían 200, y FK no tiene componente en Y, va a ser igual a 0. Entonces N va a ser igual a lo que es W menos 200. Y bueno, ¿cuánto es el peso? Son 50 por 9.81. Ay, Dios. 400 algo. 490.5. 490.5 menos 200 es igual a 290.5 newtons. Entonces, muy importante porque luego nos casamos en que la normal siempre va a ser igual al peso y eso no es cierto. Aun cuando esté el plano horizontal, si hay una fuerza que tiene componente en el eje de las Y, le afecta a la normal. En este caso, observen, la normal es menor al peso. Quiere decir que hay una fuerza externa que le está ayudando a cargar a la caja, a ese cuerpo. Bueno, con esto, pues ya lo puedo sustituir esta fuerza normal aquí en mi ecuación 1. ¿Mané? No ¿No te sería escuché. 200 raíz de 3? Este de aquí es que es el seno de 30. Ujú. Y en el caso del seno de 30, por el S, ¿cómo le llaman? Círculo unitario. El círculo unitario, realmente sería 200 por raíz de 1 entre 2. 400. Aquí. Sí es cierto. 400. Ya vi. Aquí cambiando sería 400 por raíz de 1 entre 2. Porque si no me recuerdo, va aumentando este de aquí conforme va avanzando el ángulo. Ujú. Aunque en 45 es, no, sí, en 30 es 1, 45 es raíz de 2 entre 2, en 60 es raíz de 3 entre 2 Ujú. y así sucesivamente. Y esto va a ser igual a, ¿cuánto dijimos? 290, ¿verdad? 0.5 newtons. Bueno, sustituyendo en la ecuación 1, ya para encontrar lo que es la aceleración, despejándola, me queda que va a ser igual a 200 raíz de 3 por menos 0.3 por 290.5 entre 50, ¿no? Ujú. ¿Cuánto vale la aceleración?
5.18. Aquí es sustituyendo n en 1. ¿Cuánto, perdón? A mí me dio 5.18. Sí. 5.18 metros por segundo al cuadrado. Que bueno, pues sí es bastante. Casi es la mitad de lo que es la gravedad. Un poquito más. Bueno, con esto ya puedo obtener la velocidad para t igual a ¿cuánto? 3 segundos. La velocidad va a ser igual a la velocidad inicial. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? 0, porque es el reposo. Vale parte del reposo más la aceleración que vale 5.18 por el tiempo que vale 3. Entonces la velocidad en 3 segundos que va a llevar la caja son de 15.54, ¿no? Metros por segundos. Y pues ese sería el resultado. Ok. Igual nos podemos meter con integrales, ¿sí? Si quieren resolverlo de esta manera, más general. ¿Alguna duda? No. Ninguna. ¿No? Dafne, Antonio, José Luis. Bueno, ¿Qué pasó, Arturo? Ahorita al inicio dijo algo para comparar los coeficientes de fricción para saber si estaba en movimiento. Como que, no sé por qué estaba pensando en otra cosa. ¿Cómo era esa parte? Es que parte del reposo, Ajá. la caja. Y ya como parte del reposo, si hay fricción entre lo que es el cuerpo y el piso, puede que esta fuerza, que es la que es la fuerza desequilibradora, puede que esa fuerza de 400 newtons no sea suficiente para mover al cuerpo. ¿Sí? ¿De qué va a depender? Bueno, pues va a depender de la componente de P en X, que es en donde tendería a moverse. Y dependería de lo que es aquí el coeficiente de fricción, pero estático, ya que aquí habría una fuerza contraria. Entonces, esta PX no la puedo variar, ¿no? Inclusive la puedo encontrar, que era 200 raíz de 3, ¿no? Entonces, si estos 200 raíz de 3 no superan la fuerza de fricción estática, si esto no es mayor a esto, cuando la fuerza de fricción es máxima, no se mueve. Ya que la fuerza de fricción máxima es mayor que esto. La fuerza de fricción estática máxima pues depende de quién, del coeficiente de fricción por la normal. ¿Sí? Que inclusive aquí hasta pudiéramos encontrar cuánto valdría el coeficiente de fricción estático de tal manera que se pueda mover el objeto. Sería 200 raíz de 3 sobre la normal. Exacto. ¿Por qué? Porque la fuerza de fricción máxima para poder hacer que este objeto no se mueva depende de esto. La normal ya la conozco, vale por allá abajo, y con eso puedo encontrar el coeficiente de fricción máximo que puede tener esos dos objetos. ¿Para qué? Para que todavía esté en equilibrio. O por el contrario, para vencer el equilibrio. Depende de lo que quiera uno, ¿no? Si quiero que se mueva algo, pues bueno, necesito vencer esa parte, ¿no? Y si ya tengo estos valores, pues la fuerza que le voy a estar aplicando y el peso que tiene, pues necesito de alguna manera, a lo mejor en base a eso pueden seleccionar el material que va a haber aquí, o si necesitamos ponerle algún fluido, ¿para qué? Para que pueda deslizarse. Así es manejar esta parte. ¿Alguna duda? No. No. Enrique, ¿ninguna duda? ¿O ya no hay ningún Enrique ahora? No, sí, ¿cuál? Pero No, ¿cuál profe, de los nada, dos? nada. No, yo tampoco, ninguna, profe. Pau, estás muy
Muy callada. ¿Estás No dormida es o cierto, ya profe. estás desayunando, me late? Ay, no, ya terminé. Andrea, David, ¿no hay dudas? Ellos sí ya se fueron a desayunar. Sí, sí, ya les valió. Sí, ya veo. Ya nada más ahí pusieron su asistencia. Bueno, vamos a hacer, y ya no nos va a alcanzar tiempo. FZ. Bueno, no, ya no nos va a alcanzar el tiempo. Bueno, ahí ese problema que está en la otra pantalla. Es una caja en un plano inclinado, hay una fuerza activa que está moviéndola y dice determina la distancia que recorrerá la caja en 2 segundos. Me dan los dos coeficientes, tanto el estático como el cinético. Y ahí es interesante ese problema porque ahí si me pudiera preguntar, ¿realmente con esa fuerza F de 90 libras puede mover la caja? Y ahora, también, tanto puede moverse para arriba como puede moverse para abajo, ¿no? Porque a lo mejor ni siquiera la fricción estática que hay entre el piso y la caja, pues, ¿qué pasaría? Se tendería a mover hacia abajo, ¿no? Para equilibrar que no se moviera, necesito aplicarle una fuerza F, ¿no? ¿Es suficiente esa fuerza de 90 newtons para mantener que no se caiga hacia abajo? ¿O es suficiente para que suba la caja? Que bueno, ahí como me lo preguntan, determina la distancia que recorrerá la caja en 2 segundos. Pues así como está, muy seguramente la caja se va a mover y se va a mover hacia arriba. Pero bueno, lo analizamos todo esto el próximo jueves. Perfecto. Ahora sí ya subí los problemas que tenía pendiente, que eran pues, bastantes. Yo pensé que era menos. Era todo lo último de cinemática. Sí. Los 3 últimos temas. En esta semana, en este fin, les subo los de dinámica, los primeros. Pidos. Pidos por 2. Sí, por 2, por 3. ¿Cuántos problemas fueron? Nada más son Como 10. 10, son poquitos. Nada más. Realmente. De una hora cada Así, uno. por cada tema deberían de haber sido como 10. Ahora. No están complicados, es esa Recordar. parte fácil. Eso dice usted. Sí, eso dice Digo usted. yo. Para usted todos están fáciles. Eso me dicen todos los semestres. ¿Por qué será? Creo que hay una constante por ahí. Y es usted. Perdón, corrijo los problemas. Creo que ya va a tener compañero de ahí, de reprobados, Gaby. No. Un chascarrillo. Bueno, pues cuídense mucho, que tengan bonito fin de semana. Es fin de semana largo el lunes, no hay clases otra vez. Es último puente del año que tenemos. Después de ese puente tenemos exactamente 4 semanas de clases. Luego vacaciones 3 semanas y regresando otras 4 semanas de clases y terminamos el semestre. Cristo que ya se acabe. Vamos a la mitad del semestre, precisamente. Esta es la 8ª semana. Nos faltan otras 8 semanas que están divididas en 4. Ahorita van a ser 4 que vienen, vacaciones, y luego 4 para terminar. Perfecto. Oiga, profe, antes de Cuídense. que... Sí. ¿Le puedo Sí, enseñar sí. súper rápido mi práctica porque me quedé con algunas dudas de nuevo? Perdone.